Durante la tarde se cortó el tránsito durante aproximadamente 1 hora y media. Fue justamente en el momento que la gente se enteró que Cristina Fernández de Kirchner podría salir al balcón. Y en ese momento, había militancia, se cortó un poquito la circulación. Te digo igual que la policía siguió de largo, siguió de largo por la calle San José. Ahí los estamos viendo que están siguiendo por la calle San José, se pararon a mitad de cuadra, están con otros efectivos de la policía, quizás entendían que había más gente. La realidad es que no hay muchos manifestantes. Sí, como puedes ver, están las banderas colgadas, siguen los pasacalles colgados. Y la incertidumbre es eso, ¿qué es lo que va a pasar mañana cuando Mayra Mendoza también convocó a un banderazo a las 5 de la tarde? Y ver si finalmente Cristina Fernández va a salir al balcón nuevamente, pero también teniendo en cuenta esto, ¿no? Las limitaciones, no alterar el orden público, no alterar la circulación. Fíjate que ahora los colectivos y los autos están transitando con normalidad, pero hay que ver qué es lo que va a pasar mañana. Sobre todo cuando ya tiene la tobillera electrónica. Nos confirmó el abogado Carlos Beraldi que ya tiene la tobillera electrónica, pasa a la policía de la ciudad, está transitando los vehículos con normalidad. Pero la militancia ahora ya sabe esto, que Cristina Fernández puede salir al balcón. Bien. Nico, cualquier novedad nos decís y volvemos a vos, pero ahora quiero compartir con ustedes declaraciones de la entrevista de hace minutos aquí en la pantalla de La Nación Más sobre la justicia. El presidente dijo esto. No hay que interferir en la justicia. Si yo estoy aplicando para el Poder Ejecutivo, como era en la campaña, no tengo por qué interferir. Si soy el Poder Ejecutivo, porque además la gente me eligió para ocupar esta silla, no debo interferir. ¿Y qué es lo que hago? No interfiero. Y cuando no interfiero es interesante, porque aparece la justicia. ¿Cuál es la jugada de Cristina Mati Moreno respecto de lo que viene? Bueno, me parece que ahora va a ser tratar de mantener esta centralidad que ganó en estos días después de lo que fue el fallo de la Corte Suprema. Recordemos, como decíamos recién, mañana está convocado un nuevo banderazo en el domicilio de la expresidenta, pero ahora me parece que en la marcha, si bien se vio una gran convocatoria, también se vieron las divisiones internas que existen en el peronismo. Hablabas antes en el pase respecto de las ausencias, ¿no? Me parece que, bueno, ahí vimos que estaba Sergio Massa, por ejemplo, estaba Juan Grabois, ex candidatos a presidente de Unión por la Patria, pero se vieron pocos gobernadores. Kicillof tuvo su propia columna, acompañado por los intendentes como Ferraresi, Espinosa de la Matanza, Magario, es decir, el movimiento Derecho al Futuro, este espacio propio que creó Kicillof para tratar de construir una alternativa más amplia y sobre todo para disputar poder interno con la Cámpora. Me parece que van a querer ahora decir, bueno, con Cristina fuera de la cancha, nosotros vamos a hacer pesar nuestro el peso territorial de los intendentes a la hora de negociar las listas. Me parece que Cristina Kirchner, poniendo o dándole un rol preponderante a Máximo Kirchner, está dando una señal de que ella va a querer mantener obviamente el control de las listas. Él va a ser uno de los pocos, como Mayra Mendoza, ¿no? Que hoy la vimos entrar al domicilio, muy que van a tener acceso a la expresidenta, que va a tratar de mantener el poder en la prisión. Le voy a dar el pie a Juan Mayol, pero antes quiero mostrar estas declaraciones del presidente de hace minutos respecto de Cristina Fernández y su gobierno. Mirá cómo lo decía. Ella es parte de uno de los peores gobiernos de la historia, ¿no? Es decir, por ejemplo, durante su segundo mandato, ella logró que el PBI per cápita cayera, es decir, porque el PBI se mantuvo constante durante su segundo mandato, pero en un contexto donde Argentina, dado que tuvo los mejores términos de intercambio de la historia, debería haber crecido al 11 per cápita. Es decir, Argentina podría haber hecho una revolución durante su segundo mandato y sin embargo no lo hizo. Además fue parte del desastroso, deplorable e inmundo gobierno de Alberto Fernández. Vamos a volver, esto decían hace muy pocos años de la siguiente manera, mirá. Magario. Está
Mansur, está Magario, correcto, está Kicillof ahí encabezando. La foto del otro día los tenía a casi todos, no estaba Kicillof. Esta foto, vamos a volver, con Cristina, con el operativo 17 de octubre, con el tema del indulto, con... ¿Qué dice? Esta foto recoge el rechazo del 75% de la opinión pública. De hecho, cuando... 75% rechazo. Clavado, y te lo digo, te lo llevo a los números de adhesión del kirchnerismo, a la media de imagen de todos estos dirigentes, y segundo, a este efecto de sentido que pretende el kirchnerismo generar con la plaza, que se discuten los números, que algunos dicen 500.000, cálculos más serios, como comentaban, dicen 150. Podría haber 3 millones de personas, pero solamente el 25% de la opinión pública suscribe a la tesis de la proscripción y que fue injustamente condenada. Nosotros medimos la semana pasada, después de la ratificación de la condena, y también a otros colegas midieron algo similar, y es mayoritario el sentir social. El sentir social mayoritario, vale la redundancia, indagamos qué emociones genera esta condena y demás, la mayoría alivio, alegría y sensación de justicia. Eso es la mayoría de la opinión pública. La gran mayoría, ¿no? Solamente el 25% considera que fue injustamente condenada. Con ese 25% puede llenar miles de plazas, pero eso no deja de expresar el sentir de una minoría intensa. Mirá vos, Sofi. Sí, yo tengo una pregunta para Juan, porque en la entrevista que le hizo Esteban Trebuch al presidente, el presidente es muy crítico con el PRO. Habla particularmente crítico cuando fue la economía del PRO, pero fue muy crítico en el medio de, se supone, negociaciones para ir juntos en las próximas elecciones. ¿Puede que haya cambiado algo el panorama desde que la expresidenta quedó inhabilitada para postularse? Yo creo que el sentir del presidente es confluir hacia una alianza con todos los sectores no kirchneristas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque estos números que estoy dando son números nacionales. En la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo todavía en el conurbano mantiene un fuerte nivel de adhesión, ¿no? Que justamente es la zona geográfica que está siendo más afectada por la caída del consumo, la sensación de la retracción de la economía en algunos sectores, que es bastante heterogéneo. Entonces me parece que esto no afecta la idea, ¿no? La idea, obviamente cuando al presidente le preguntan, él responde, ¿no? Bueno, pero fue muy directo, ¿eh? Fue muy directo. Mirá cómo lo decía respecto de, y le voy a preguntar a Diego de esto, el macrismo y la justicia, de esa manera. ¿Usted quiere decir que hay otros gobiernos que sí interfirieron en la justicia? Sí, obviamente. No han dejado trabajar en paz a los jueces. Y si ¿Habla de kirchnerismo o de otro signo político, presidente? Todos, excepto este gobierno. Y lo otro que me parece o sea, el macrismo intervino en la justicia. Bueno, digamos, al macrismo en la lógica en la cual se intentaba vender como el único opositor al kirchnerismo, siendo que fue el que después le permitió volver, digo, ha jugado un rol en interferir las instituciones, a punto tal que, por ejemplo, en lo que hizo Pichetto en la Cámara de Senadores, cubriéndolo a Cristina, después se lo pagaron dándole la candidatura a vicepresidente, ¿no? ¿Esto qué dice, Diego? Vos como abogado constitucionalista, ¿te sorprende? Es grave. Es muy grave lo que estoy diciendo. Si tiene pruebas, tiene que ir a la justicia y decir quiénes son los que interferían en la justicia. Es muy fácil salir y hacer declaraciones sin tener idea. La primera declaración que pasaron, que no pudimos opinar, pero tiro, él tiene que saber que está el 109 de la Constitución. Si lo hemos repasado millones de veces con Alberto Fernández, que se vivía opinando sobre la causa Cristina. Es decir, no puede haber injerencias del Poder Ejecutivo en causas judiciales o fenecidas. En segundo lugar, con respecto a estas declaraciones, es grave y si el presidente tiene pruebas, debería presentarse en la justicia y denunciar las interferencias que hubo en la justicia por parte del macrismo. Me parece. ¿Hay obligación de eso? Sí, es un funcionario público. El Código Penal, acá es penalista, el Código Penal te obliga a que todo funcionario público que sabe de la comisión de delito tiene la obligación de denunciar. Como presidente de la República tendría que denunciar. No está haciendo una denuncia y es con motivo y relación a ejercer el cargo. Y él lo está diciendo en este momento por otro momento y está claro que sí hubo interferencias en la justicia. ¿A qué se refiere?
También usted es funcionario público, tendría que denunciarlo. ¿Qué si hubo? lo sabe. ¿Qué hubo? Bueno, pero ¿Qué no hubo? importa. La acción No, perdón, típica antijurídica perdón. está. Discúlpeme, Yo doctor. Diego. No, está yo bien. tengo Diego, por más que te pese, tengo el derecho a la opinión. Sí, obvio, Y obvio. esto es una opinión. Sí, pero, y no pero ustedes está siempre vedada la cambian opinión. palabras. Perdón. Cambian difusión por Perdón, promoción. perdón, Tienen perdón, una manía perdón. de cambiar Perdón, palabras ustedes en el gobierno. No hay manía de nada. Sí. Estamos hablando de la realidad y la libertad. Y en la libertad se puede expresar la opinión, por más que te caiga mal. No, a mí mal la no me cae la realidad, libertad. bueno, mejor entonces. La realidad es que no podemos negar la realidad. Hubo una actividad que este gobierno no tiene. ¿Cuál es? No se mete con la justicia. No se mete. Entonces, lo dijo el presidente, la justicia resuelve. Fíjate lo que pasa. Me remito a la realidad de la Argentina. La realidad argentina es que intervino la justicia, llegó a todos los estamentos y se condenó a una persona que fue nada más y nada menos presidente 2 veces. Y por hechos gravísimos, que es robar el dinero de los argentinos. Es eso, la Pero, corrupción. perdón, doctor, la condena fue en el gobierno de Alberto Fernández, el juicio fue en el gobierno de Alberto Fernández y no El el que hizo la juicio Corte ahora. tiene 17 años, Y ha el pasado varios gobiernos. Y el gobierno ahora está loteando a la Corte Suprema, quiere aumentar los ministros de la Corte. No quiere tener una injerencia sobre la Corte Suprema porque no le salieron los 2 decretos que quisieron poner ministros de la Corte. Mira, esa es tu opinión y yo la respeto. No, está bien. Pero, Yo le hago una pregunta. Perdón, no, esa es tu opinión. La pregunta, ¿cuál es? No. La pregunta es, si usted dice que no hay injerencia, ¿por qué quieren aumentar los ministros de la Corte? Esto es un proyecto que presentó un senador que no es del gobierno. Entonces no hay Es un una aliado del presentación. gobierno. Perdón. Estás dando vuelta a las cosas vos ahora. Romero es un aliado del gobierno. No, Bueno. no es de la libertad. Veamos todas las avanzar. votaciones. ¿Querés llevarlo, doctor. querés decirle al perro zorro, decirle zorro, no hay ningún problema, pero es una presentación Voy de a un la senador. realidad. Entonces, esto es un proyecto que se presentó. Cuando el gobierno presentó candidatos, no los votaron. El Senado no los votó. Voy a poner un Bueno, punto. es democracia. Voy a poner un punto acá en el debate, que está muy bueno, siempre suma opiniones distintas. Cristina con tobillera, balcón, esta placa, y vamos a preguntarte, Juan, por la justicia. ¿Qué pasó, Mati? ¿Qué fue lo que continuó con la tobillera, el balcón? ¿Qué se dictaminó al final? Bueno, hoy el juez, el tribunal aceptó que, ante el pedido de aclaración de los abogados de Cristina Kirchner, que podía salir al balcón, le pidieron que lo haga con cuidado, básicamente con sentido común, para no alterar a los vecinos del barrio. Hoy, de hecho, vimos que volvió a salir a saludar a los militantes y, como comentábamos antes, está mañana convocado a un banderazo a las 5 de la tarde. La propia Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, y alguien muy cercana a la expresidenta, también se subió a la convocatoria y pidió movilizar mañana, y vemos el afiche que están difundiendo a través de las redes sociales. Me parece que esto no Ese es es el departamento donde lo vive. que quieren. Claro, sí, ese es el Los departamento vecinos donde seguro que está no, lo que quiere o lo que había pedido el tribunal, que también ordenó colocar la tobillera electrónica, como hoy difundieron varios colegas confirmados. Hoy se trasladaron para colocarle la tobillera. Me parece que veremos cómo sigue ahora, porque si mañana vuelve a haber inconveniente, ahí estábamos viendo efectivos de la policía de la ciudad que venían de pedir, que no querían que la presidenta cumpla la prisión domiciliaria en Constitución. Bueno, mostremos un poco las escenas que se vivieron en este contexto. Por ejemplo, la danza de las tobilleras, que es algo de color que se produjo allí en este barrio, que se ha convertido en un barrio muy político, por llamarlo de alguna manera. Mirá. Estas escenas, Juan, que vemos, ¿no?, combinadas con tu estudio, estamos hablando de, vos decías, una minoría del 25%, depende cómo lo miremos, puede convertirse, según la ancha avenida del medio, en una mayoría, ¿eso? Con este tipo de acciones, con las acciones que estuvieron efectuándose desde el momento que la Corte ratificó la condena, no creo que logren expandir el núcleo de apoyo, ¿no? De marchas, manifestaciones, perturbar el entorno, cortes de rutas, piquetes y demás. Lo que generan en el 75% restante es mayor adversión y exasperación.
Ahora, yo creo que me cuesta ver que el kirchnerismo como tal pueda romper ese techo del 30%. Recordemos que hablamos del 25%, pero después participa menos gente en las elecciones y demás. Y vuelvo a decirlo, la provincia de Buenos Aires son competitivos. Me cuesta pensar que el kirchnerismo pueda volver a interpelar a el núcleo pendular, digamos, el votante que no esté identificado ni con el gobierno ni con el kirchnerismo, ¿no? Hoy en día vos ponés a ese sector del medio entre la disyuntiva de votar al gobierno o votar al kirchnerismo, vota a Milei. Directamente. Yo creo que el factor clave de cara al futuro, todo esto es muy dinámico, es la economía, ¿no? Bueno, hablamos de economía, Sofi, a tu juego te llamaron. Primero vamos a ir con una pregunta que pone claramente de mal humor al presidente. Está harto de esta pregunta. Se lo ha dicho a propios, ajenos, lo ha dicho en foros, lo ha hecho en todos los tonos, que es si la Argentina está o no cara en dólares. Esto respondía. ¿Argentina está caro en dólares? La pregunta es, ¿el tipo de cambio está intervenido? No, hay bandas. Flota. Flota. Ok, ¿no? Sí. Te diría Josovich, sí, ¿no? sí. Flota. Gritó más igual Josovich. Y bueno, está bien, Sí. digamos, ok, digamos. Sí. Pero, ¿cómo es que está caro? Si el tipo de cambio es libre. El tipo de cambio es libre. Es decir, no se puede ser tan arrogante. Bueno, acá hay que decirlo, ¿no? En las bibliotecas de los distintos economistas tienen distintas posturas. La del presidente de la Nación, junto con su equipo económico, la tesis que ellos manejan es que con emisión monetaria, es decir, con menos billetes que se emiten, con una idea de superávit que sostienen fiscal, es decir, que el Estado gasta menos de lo que le ingresa en materia de recaudación y a futuro con mayor ingreso de dólares que salida de dólares, la teoría del gobierno nacional es que hoy el dólar tiene el valor que debería tener. Otra escuela de economistas lo que dice es, cuidado que se está encareciendo, por ejemplo, con determinado termómetro, ejemplo, turismo emisivo, que es muy alto, y turismo receptivo, que es muy bajo. Hay como distintas hipótesis. Sí, yo creo igual que el gobierno dice, el presidente dice el dólar hoy flota, que es cierto, pero después dice que es libre y no es del todo libre. Es libre para nosotros, los ahorristas, que podemos comprar libremente tipo de cambio, pero las empresas no. Aquellas que quieran girar dividendos del pasado no lo pueden hacer, tampoco pueden comprar dólares para ahorros. Entonces hay algunas limitaciones que la pregunta es qué pasa si se quitan esas restricciones para las empresas. Para los ahorristas de vuelta ya se quitaron, pero para las empresas, si realmente el tipo de cambio estaría en el nivel que está hoy. Ahí, Así que Sofi, esa es la duda. Te sumo para el debate, opinión personal en este caso. Yo creo que fue una medida muy inteligente la que hizo con las empresas, porque en la época de Macri, cuando se liberó todo a la vez, lo que pasó con muchas compañías de esas que tienen la bandera celeste y blanca, giraron utilidades por lo que no habían podido girar, giraron utilidades que no se habían producido y giraron las futuras por si volvían los otros. Entonces, es correcto lo que... Pero yo creo que eso nadie se lo discute. No, o sea, pero yo creo que nadie le coincido critica con- al gobierno que lo que hizo tal vez es lo mejor para hacerlo, ir sacando el cepo en capas, como ellos dicen. Creo que todos coinciden que es lo correcto. Ahora, tampoco es que el tipo de cambio hoy es libre, porque de vuelta hay restricciones todavía para comprar dólares. Así que hay empresas que todavía tienen de vuelta dividendos todavía atrapados. Es verdad que en el pasado se excedieron, pero hay empresas que uno habla con las multinacionales y te dicen, el gobierno, ¿qué opción les da a esas empresas que tienen dividendos atrapados? El Bopreal, que es este bono. Siempre hay empresas que no pueden, por un tema legal, acceder a comprar un Bopreal, venderlo en un mercado secundario y con eso girar dólares. Pero Entonces, está yo creo que bueno- ahí está el tema de que no es del todo libre todo el tipo de cambio. Está bueno lo que decís porque no es contradictorio, es complementario. Estamos hablando desde dos posturas que son similares en cuanto a por qué hizo lo que hizo ahora, pero distintas respecto de cómo se construye hoy el mensaje. Digo, vos lo que decís es, hoy el cepo no está liberado para las empresas, que es fáctico, es real. Es un dato. Es un hecho. Ahora, que no discuto si eso está bien o mal. Por ahí Está es lo correcto lo que correcto decís. porque es lo que aprendió el gobierno Está de bien. la experiencia anterior. Ahora, ya que hizo y lo hizo correcto, tampoco es para decir el tipo de cambio hoy es libre, cuando es libre para ahorristas, pero no todavía para las empresas. Entonces ahí es lo que el gobierno es para preguntarle, ¿en qué nivel estaría el tipo de cambio hoy si fuese libre 100%? Que no es lo que le estamos diciendo que lo libere del todo, no queremos eso. Vos decís, si Pero- las empresas pudieran ya girar su... Bueno, eso lo vamos a ver es una conforme al pregunta. cronograma 2026, ¿es?
No, por ahí después de las elecciones quita el cepo para las empresas. No, eso el gobierno en algún momento seguro lo va a quitar, seguro que va a ser algo... Este debate te diría que es de los más picantes que tiene hoy la economía, muy, pero muy picante. Y le sumo la parte 2 de este debate picante, que es ¿qué pasa con la industria? ¿Cuáles son los planes de un lado y del otro lado del mostrador? Mira cómo lo decía. Digamos, en el cambio de estructura quedan relegados. La industria, por ejemplo, algunos sectores de la industria. Bueno, puede ser, digamos, en el fondo, digamos, vos estás generando un sinceramiento de la economía. O sea, vos estás haciendo una economía libre. Entonces, todos los sectores protegidos, subvencionados, digamos, o sea, los que viven de los demás, sin competir, y bueno. Hay sectores de industria que se van a tener que reconvertir, entonces. Exactamente. Acá se compite, acá se compite. El que hace bien las cosas, le va bien. El que no hace las cosas bien, quiebra. Hay sectores de la industria que se tienen que reconstruir. Esto para muchos, Juan, en términos de opinión pública y demás, cuesta entenderlo, puede afectar. Hoy Sofi, perdón, el dato del empleo que surgió hoy. Sí, hoy el desempleo aumentó, en el primer trimestre del año fue 7,9% y aumentó contra el primer trimestre del año pasado, lo cual es un dato para mirar con atención, porque el año pasado, en el primer trimestre, ahí tenemos cuánto dio este primer trimestre. El año pasado, recordemos que había sido el primer trimestre fue de mucha crisis económica porque estaban haciéndose todos los ajustes, o como el gobierno le gusta decir, el sinceramiento de la economía, y cayó fuerte. Bueno, estamos comparando contra ese primer trimestre y subió el desempleo, cuando lo lógico sería que si la economía que está reactivándose, bueno, que el desempleo baje. Acá es un llamado de atención a una pregunta de por qué pasó esto, ¿no? Bueno, acá aparece también lo del comportamiento dispar de varios sectores que se ha publicado en el último tiempo. Hay sectores que vuelan y otros sectores que les está yendo peor. Minería, petróleo, gas están volando, el agro mismo, y hay sectores como industria, comercio y construcción, que son mano de obra intensiva, que todavía no están creciendo con ese mismo dinamismo, y esto explica por qué el mercado laboral no se recupera con tanta fuerza. Y te digo, José, que esto es lo que están mirando, lo que decía un poco Sofi, cómo están los sectores y ese dato del desempleo. Muchos dirigentes importantes, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, ya falta un mes para el cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires, bueno, que están evaluando si van con la Libertad Avanza, van con lo propio, es decir, hacen como los hermanos Pasaglia en San Nicolás y apuestan por un armado propio, porque están viendo que la economía no está bien. Hablábamos antes de si el kirchnerismo estaba fuerte o no en el conurbano, en la tercera sección o en la primera. Bueno, lo que se vio en la experiencia de la ciudad de Buenos Aires, de la elección, es que en las zonas más postergadas de la ciudad, donde había ganado Milei en 2023, ahora ganó el peronismo. Esto es una alerta que están mirando los dirigentes importantes. Falta definir, por ejemplo, qué va a hacer la UCR en la provincia de Buenos Aires, si un sector va a ir con Milei. Ahora voy a ir a Diego y también al ala izquierda de la mesa, en este caso, no en sentido ideológico, pero hay un debate que es apasionante de la economía, por lo menos nosotros que somos medio nerds de ese mundo, que es la macro y la micro, ¿no? Usted si lo está mirando y dice 11 menos cuarto, mañana es feriado, no va a ser tan complejo, pero muchas veces, y le pasó mucho al gobierno de Macri, trató de ordenar lo que en la jerga eran las cañerías, que es la macroeconomía, es lo que vos no ves para que funcione la micro o no. Si la macro no derrama en la micro, ¿qué pasa? ¿O sí, remediablemente la macro derrama en la micro cuando la ordenás? El problema es que la macro es por ahí lo que a uno le parece aburrido, el riesgo país, las reservas, qué pasa con la inflación. Eso, si no se termina de arreglar, por más que la micro esté funcionando, en algún momento, si esto no se arregla, termina lastimando el resto. La micro puede ser el consumo, más el local, el metro cuadrado, como vos te gusta decir, el sí, bolsillo. Entonces ahí hay un tema. Yo creo que el gobierno está arreglando muy bien la macro y la micro también. El tema es que hay una transición que es dura, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace para que esa transición sea menos dura? Y entonces ahí es donde tal vez las críticas que se le hace al gobierno se podría hacer algo para que esa transición, que es inevitable, creo que todos coinciden en que hay varias industrias que se van a tener que reconvertir, bueno, ¿cómo ayudamos a esa reconversión? Bueno, es muy importante también esto de no perder la temperatura de la micro, porque cuando se pierde la temperatura de la micro, ¿cómo ves la temperatura de la micro vos que nos estás mirando? Salís a la noche un sábado y mirás los restaurantes, vas al cine, vas al entretenimiento, vas al supermercado, comprás, o como dice el propio presidente, el índice Mercado Libre. Constitucionalista, derecho penal, diferencias en algunas cuestiones. Quiero compartirles una declaración del presidente Milei. Vamos a ver la de republicanismo, que es lo que dijo. Miren.
Vamos a dar una lección de republicanismo, ¿no? Donde es un evento extremadamente importante, muestra la salud de la República porque una mujer que fue 2 veces presidente de la Nación, que fue vicepresidente, quedó condenada por corrupción. Además, eso ocurre en este gobierno. Y yo creo que eso efectivamente ha ocurrido porque es el primer gobierno que le da rienda libre a la justicia. 2 minutos finales. Republicanismo, opinión. Mirá, es muy importante lo que dijo porque recuerdo el caso de Menem con el contrabando de armas. Una causa larguísima, Menem fue senador y murió sin que la Corte se expida jamás, nunca. De hecho, después se decretó la prescripción y quedó en nada. Así que por más que todos los jueces trabajen muy bien, como vos lo señalaste, si no se llega a la final y hay cosas juzgadas, queda en nada. Con este gobierno se llegó rápidamente a dictar la sentencia definitiva, histórico. Nos puede gustar o no, estar de acuerdo o no, es lo que dice la justicia, con pruebas. Con además más de 20 jueces que intervinieron y fiscales. La mayoría además nombrados por el mismo signo político de la persona que fue condenada, que es Cristina. Diego. Coincido con Fernando, obviamente, igual el republicanismo para mí es mucho más, ¿no? Es decir, no es con este gobierno, es con la justicia. La justicia es un poder del Estado que integra a la República. Uno de los 3 poderes. Está el Ejecutivo con el Presidente, el que ejecuta las leyes, el Legislativo hace leyes y el Poder Judicial controla los otros poderes y hace justicia. Obviamente que para mí es un buen paso al republicanismo, pero específicamente en dar el mensaje que la corrupción, que nos gustó siempre decir la corrupción mata, Sí. la corrupción en Argentina hace pena y nadie se salva, ni un intendente, ni un gobernador, ni un presidente. Caro, dame Esteban Bullrich, les cuento La Vida es Hoy. Este sábado los espero a las 4 de la tarde, tienen que sacar la entrada, esa fundación, para la fundación de Esteban Bullrich, todo a beneficio de la fundación. Miremos esto un toque. Miremos. Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa, quiero anunciar mi renuncia al cargo de senador por la provincia de Buenos Aires. Ser parte del Senado de la Nación ha sido uno de los honores más grandes, impensados y desafiantes de mi vida política y de mi vida en general. Bueno, Teatro Colón, sala principal, últimas entradas.